Buen día, nosotros somos el equipo 1. Durante este video explicaremos brevemente algunos temas relacionados con electrostática, como lo son ley de Gauss, potencial eléctrico, propiedades eléctricas de los materiales y conductores. Empezando con el primer tema, ley de Gauss. Esta describe la relación entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada S, con frecuencia llamada superficie gaussiana, y la carga encerrada en la superficie. Deducimos su respectiva ecuación de una de las dos relaciones fundamentales de electrostática de Maxwell. Nabla por la cantidad de campo eléctrico es igual a la densidad de carga en un volumen. Es la ecuación 1. La cantidad del campo eléctrico la encontramos con el producto de la permitividad eléctrica del material en la intensidad de la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o repulsión. En el caso de la densidad de carga, suele ser un punto dado en el espacio especificado por x, y, z en un sistema de coordenadas. Cuando se trata de resolver problemas electromagnéticos, la ecuación de Gauss puede expresarse dependiendo de la forma más conveniente de usar en una solución. Para convertir de forma integral la ecuación 1 vista anteriormente, se multiplican ambos lados de la igualdad por el diferencial de volumen de B y se expresa la integral sobre un volumen arbitrario de la siguiente manera, que resulta en la ecuación 2 y se conoce como integral de volumen de divergencia, donde ahora se obtiene una nueva literal Q, que es la carga total encerrada en B. Cabe mencionar que cuando se compara la integral de volumen de divergencia de cualquier vector sobre un volumen, esto será igual al flujo total hacia afuera de ese vector a través de la superficie S que encierra B, ilustrado en la imagen. Por lo tanto, para el vector D se deduce una nueva forma integral en la ecuación 3. Este símbolo es empleado cuando se trata de una integral sobre una superficie cerrada, como es el caso. Comparando las ecuaciones 2 y 3, entonces se deduce otra forma de la ecuación de la ley de Gauss, la ecuación 4, donde el producto D por ds es el flujo del campo eléctrico que fluye hacia afuera a través de ds, y el flujo total a través de la superficie gaussiana S es igual a la carga encerrada Q. Cuando las dimensiones de un volumen muy pequeño que contienen una carga total Q son más pequeñas que la distancia del volumen al punto donde se tiene que evaluar la densidad de flujo eléctrico D, entonces ya no se considera una carga encerrada Q, sino como una carga puntual Q. Por consideraciones de simetría, suponiendo que Q es positiva, la dirección de D debe ser radialmente hacia afuera a lo largo del vector unitario R, y dr, que es la magnitud de D, debe ser la misma en todos los puntos de la superficie gaussiana. Por tanto, en cualquier punto de la superficie definido por el vector de posición R se tiene la siguiente expresión, la ecuación número 5. Aplicando la ley de Gauss para este caso, finalmente se llega a la ecuación 6. Al resolver para dr y luego sustituyendo en la ecuación 5, se obtiene la siguiente expresión para el campo eléctrico E inducido por una carga puntual aislada en un medio con permitividad. Se trata de esta ecuación. Para aplicar de manera apropiada la ley de Gauss, la superficie gaussiana debe elegirse de forma que, por consideraciones de simetría, la magnitud D sea una constante y su dirección sea normal o tangencial en todos los puntos de cada subsuperficie. Por ejemplo, si se tiene una carga puntual dentro de una superficie de un cubo, en este caso se trataría de analizar 6 subsuperficies finitas.
Continuando con el tema de potencial escalar eléctrico, vamos a ver el subtema potencial eléctrico en función del campo eléctrico. Se considera el caso simple de una carga positiva Q en un campo eléctrico uniforme E. Si se intenta mover la carga a lo largo de la dirección Y positiva, o sea, contra la fuerza del campo eléctrico, se tendrá que aplicar una fuerza externa para contrarrestar la del campo eléctrico, lo que requiere un consumo de energía o trabajo. En tal caso, si la carga se mueve a una distancia de y a lo largo del vector unitario y, se obtendrá la siguiente expresión. Se deduce también la energía eléctrica diferencial de W por unidad de carga, llamada potencial eléctrico diferencial o voltaje diferencial. La ecuación anterior nos ayuda a definir la diferencia de potencial entre dos puntos a lo largo de cualquier trayectoria entre ellos por medio de la integración, lo que resultará la siguiente expresión. Esta ilustración es para explicar que en electrostática la diferencia de potencial entre dos puntos es la misma independientemente de la trayectoria utilizada para calcular la integral de línea de campo eléctrico entre ellos. Si se considera que V1 es igual a 0, cuando P1 está en el infinito, el potencial eléctrico estará dado por esta expresión. Para una carga puntual Q localizada en el origen de un sistema de coordenadas esféricas, el campo eléctrico a una distancia r está determinado por esta ecuación. Si se elige una trayectoria conveniente para que quede a lo largo de la dirección radial r, entonces se tiene la siguiente ecuación. Otro caso es si la carga Q está en un lugar que no es el origen, especificado por un vector de posición de fuente R1. Entonces el potencial en el vector de posición de observación R llega a ser de la siguiente manera, donde R menos R1 es la distancia entre el punto de observación y la ubicación de la carga. Para n cargas puntuales discretas, llámese Q1 hasta Qn, con vectores de posición R1 hasta Rn, el potencial eléctrico se determina con esto. Para una distribución de carga continua especificada sobre un volumen dado V a través de una superficie gaussiana o a lo largo de una línea, redefiniendo la distancia entre el punto de observación y la ubicación de la carga ya antes mencionado como R1 por R', se tienen las siguientes expresiones para cada caso. Llámese distribución volumétrica, superficial o lineal según sea el caso. Para el campo eléctrico en función del potencial eléctrico se puede expresar V en función de una integral de línea E. También se puede expresar la relación inversa examinando la forma diferencial de V con respecto a esta ecuación, donde se obtiene la ecuación 1. Para una función escalar V, entonces se tomará la siguiente ecuación, de donde resultará la ecuación 2, donde en esta expresión nabla por V es el gradiente de V. Si se compara la ecuación 1 con la 2, se llega finalmente a la ecuación del campo eléctrico en función de potencial eléctrico, que es la siguiente. Ahora, con la cantidad de campo eléctrico que se había mencionado en el primer tema, la forma diferencial de ley de Gauss, de acuerdo con esta ecuación, pasa a escribirse de esta manera. Al insertar la ecuación de campo eléctrico en función de potencial eléctrico, vista anteriormente, ahora resulta la ecuación 4. En vista de la definición de laplaciano de una función escalar v dada por la ecuación siguiente, entonces la ecuación 4 se escribe así de manera abreviada y recibe el nombre de ecuación de Poisson, la cual será utilizada para determinar el potencial electrostático V en regiones cuyas fronteras se conoce el potencial eléctrico, como por ejemplo la región entre las placas de un capacitor con una diferencia de voltaje a través de él. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las propiedades eléctricas de los materiales. Dice aquí que los parámetros constitutivos electromagnéticos de un medio material
son su permitividad eléctrica, que está representada por la letra epsilon, la permeabilidad magnética por la letra mu y la conductividad representada por la letra sigma. Sabemos que la permitividad eléctrica es un parámetro físico de los materiales que describe cuánto son afectados por un campo eléctrico. Ahora, la permeabilidad magnética es la capacidad que tienen los materiales, medios o sustancias de afectar y ser afectados por los campos magnéticos, así como la capacidad de convertirse en fuentes de estos, es decir, la capacidad para crearlos sin la necesidad de corrientes externas. Y de lo que vamos a hablar más ahorita va a ser de la conductividad. Dice aquí que mide la facilidad con la que los electrones pueden viajar a través del material por la influencia de un campo eléctrico externo. Es decir, cómo los electrones o las cargas eh, atraviesan, cuánto atraviesan o pueden o no atravesar algún material. Este es tiene como unidades de medida sims sobre metro. Los materiales están divididos en dos, ya sean conductores o dieléctricos, que son materiales que no conducen. Se puede decir que un conductor es perfecto cuando su conductividad es igual a infinito o puede ser un número muy grande que se acerque. Por su parte, un dieléctrico perfecto es equivalente a un material con su conductividad igual a cero, o en dado caso una conductividad en números muy bajos. Bueno, del lado de los conductores encontramos algunas características particulares. Una de estas es la velocidad de flujo representada por la letra U subíndice E. Dice que la velocidad de flujo de electrones en un material conductor está relacionada con el campo eléctrico externamente aplicado. Y tenemos que la velocidad de flujo va a ser igual a menos mu subíndice E, donde esto es la movilidad de electrones por el campo eléctrico, esto dado en las unidades metros sobre segundo. La siguiente característica que tenemos es la densidad de corriente de conducción. Esta está dada con la letra J y va a ser igual a la conductividad por el campo, donde las unidades de medida son los amperes sobre metro cuadrado. Ahora en este caso, en la tercera característica, tenemos la densidad de carga de volumen de electrones libres. En la característica pasada hablábamos acerca de una área. En este caso estamos hablando acerca de volúmenes, donde esta densidad de carga está representada por P subíndice B, que va a ser igual a menos la conductividad del conductor sobre mu subíndice E, que recordemos que era la movilidad de los electrones en el mismo, y este está dada por las unidades de Coulomb sobre metro cúbico. Por último tenemos el flujo de la corriente. Este ya es conocido, sería la corriente en sí, pero ahora estamos hablando acerca de calcularla por medio de la densidad de la corriente por el área, y esto nos da en las unidades de los amperes. Otra propiedad muy importante de los materiales sería la resistencia, también ya muy conocida. Sabemos que es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor, y pues está dada por
la también conocida ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje sobre corriente, o en este caso hablando de un conductor, tenemos que la resistencia va a estar dada sobre eh, la longitud de tal conductor sobre la conductividad por el área. Por otra parte tenemos otra propiedad llamada conductancia, que como lo dice es el recíproco de la resistencia. Por recíproco nos referimos a pues sí, su contraria más bien. Está dada por la letra G y se puede calcular en el recíproco de la resistencia, o en dado caso tenemos que sería la conductividad por el área sobre la longitud. Otra propiedad nos la da la ley de Joule. Esta ley muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma y la resistencia del conductor, para nosotros conocida como potencia eléctrica y es medida en la unidad watts. Se define como la tasa de cambio de energía, o también como la energía consumida o el trabajo. Aquí podemos observar la ecuación matemática de la ley de Joule. Nos dice que se separa la integral del volumen en la ecuación en un producto de una integral de superficie sobre A y una integral de línea sobre la longitud, que tenemos el ejemplo aquí abajo. Nos da como resultado lo que conocemos como la ley de Joule, que nosotros utilizamos para calcular la potencia eléctrica de algún conductor. Son estas dos ecuaciones que tenemos abajo, una que se obtiene por medio de la corriente y el voltaje, y otra en su dado caso solo por la corriente y la resistencia. Esto haciendo el despeje del voltaje.